Bienvenidos. En el capítulo 4 se toca el tópico del método científico de la psicología. Cuando hablamos de esto, los autores hacen un énfasis particular en la referencia epistemológica que conduce a la formalización de la actividad científica. En este sentido, hacen referencia al uso de la epistemología que, como ya hemos definido en otras clases, busca explorar los límites del conocimiento científico y diferenciarlo del conocimiento que no lo es. En esa lógica nos hablan de la filosofía, distinguiendo lo que es la filosofía clásica de lo que es la filosofía en cuanto a la teoría de la ciencia. Si hablamos de la filosofía clásica, esta busca responder la pregunta de cuál es el lugar del hombre en el mundo y adquirir una visión global del mismo. Mientras que la filosofía dentro de la teoría de la ciencia hace referencia a conceptos articulados dentro de una teoría para el planteamiento de métodos de trabajo mediante los cuales se pueda llevar a cabo un análisis de la actividad científica para la formalización de la misma. Esto nos lleva a cómo los científicos trabajan, y es que los mismos trabajan dentro de un sistema científico. Este sistema se define como un lenguaje, es decir, un conjunto de reglas enunciados para la comunicación de conocimiento científico, conocimiento coordinado, válido, con datos en relación al aspecto empírico. Si hablamos del trabajo de los científicos, el trabajo de los científicos tiene que ser coordinado. Muchas veces en diferentes universidades, diferentes equipos trabajan sobre el mismo tema desde diferentes enfoques y a través de lo que es el mismo objeto de estudio tratan de llegar a conclusiones con diferentes metodologías. Para poder trabajar de manera coordinada, estos equipos tienen que contar con un lenguaje común. Y un lenguaje común, científico en este caso, tiene que estar sustentado por una serie de términos con alto valor descriptivo. Esto es bastante difícil, hay que reconocerlo. Los autores presentan un ejemplo interesante para poder expresar esto. Por un lado, expresan que si las personas comunes, utilizando nuestros sentidos, la vista, el oído, tenemos discrepancias cuando vemos el mismo fenómeno, ¿cuánto más difícil será para los científicos poder definir un lenguaje común, con terminología adecuada, similar, para poder describir aquello que no es apreciable simplemente a simple vista, pido disculpas, a simple vista o que escapa a nuestros sentidos? Y es que muchas veces la ciencia investiga aquello que no puede ser aprehendido directamente por nuestros medios sensoriales con los cuales hemos nacido, principalmente hablando. Y entonces, esto nos lleva a que una vez que establecemos un sistema, lo que tenemos que hacer es buscar explicar. Recordemos, la ciencia lo que busca es explicar, tiene un carácter explicativo, pero, ¿no es cierto?, para poder explicar tenemos que establecer niveles de explicación. Bueno, no me adelanto. En este sentido, referimos el siguiente apartado, ¿no es cierto?, que una vez que un científico ha definido su objeto de estudio y cuenta con terminología para poder describir, ¿no es cierto?, los fenómenos, el siguiente paso para formalizar lo que es un campo científico, un área de trabajo científico, es el explicar. Pero el poder explicar depende de niveles de respuesta. Después de todo, cuando hablamos de explicación científica, esta puede ser desde diferentes adscripciones ideológicas, desde diferentes concepciones filosóficas y epistemológicas. No es lo mismo una explicación de causalidad eficiente que una explicación que nos brinda una conclusión de tipo, de tipo correlacional. Entonces, en esa lógica, ¿no es cierto?, llegamos a que para poder establecer una explicación adecuada debemos entender la naturaleza de la explicación científica. Y es que la naturaleza de la explicación científica recorre ciertos pasos. Por un lado, por ejemplo, que cuando la persona observa y lleva a cabo interpretaciones, al observar algo, debe negar que la explicación definitiva solo es tratada por su propia intuición o su propia empatía, sus preferencias. Luego, una vez que establece la relación, debe verificar la relación de las mismas. Tiene que tratar de verificar las mismas. Y cuando ha hecho la verificación, el siguiente paso es eliminar cualquier variable extraña que pueda entorpecer o llevar a lo que tendríamos como una conclusión errónea. Después de todo, cuando establecemos una explicación científica, generalmente esta se asocia con el concepto de la causalidad, que X causa a Y. Si X no está, Y no está.
y de la causalidad eficiente. X es la causa de Y. X viene antes que Y. X, si X desaparece, Y desaparece. Si X aparece, aparece Y. Si X causa Y. El riesgo es que en un estudio no hagamos un control adecuado de las variables y lleguemos a establecer que X es, no sé, la causa de Y, cuando en realidad quizás Z sea la causa de este. Claro que la línea no es una causalidad lineal, el ejemplo que yo planteo, pero debemos entender que en este caso el control de las variables tiene que ser muy preciso. En cuanto a las leyes científicas, debemos entender que cuando una hipótesis alcanza cierto grado de aceptabilidad, la misma entonces es enunciada como ley, es considerada una ley, las cuales, como la primera parte, enuncian la ley. La segunda parte es, bueno, no quiere decir, las cuales serán introducidas, segunda parte, en las teorías. Las leyes son entendidas como generalizaciones diferentes de las generalizaciones accidentales, sometidas al conocimiento más intuitivo. Las leyes, en este caso, pueden dividirse científicas, claro está, en, ¿no es cierto?, leyes, en este caso, determinantes como tal, universales como tal, y las llamadas leyes de tipo probabilísticas. Cuando hablamos de las leyes universales, ¿no es cierto?, de las leyes determinantes, debemos entender que las mismas se constituyen o presentan en un carácter de tipo deductivo. Es decir, que cuando se dan las condiciones A, le siguen las condiciones B. Deductivo es lo que entendemos como antecedente y consecuente. En esta lógica podemos establecer nosotros que, ¿no es cierto?, siempre se van a dar, a ser determinante, en el tiempo y en el espacio. Estas leyes universales se aplican en todos los casos, en resumidas cuentas. Un ejemplo de esto puede ser la ley física de la inercia, que daría lugar a lo que entendemos como la comprensión de la gravedad en los trabajos de Sir Isaac Newton. Es la ley de la gravedad, ¿no es cierto?, conocida de forma popular, es aplicable en todos los casos. De ahí, ¿no es cierto?, lo que entendemos la gravitación. Desde la otra perspectiva tenemos lo que entendemos como la llamada ley, ¿no es cierto?, las leyes probabilísticas, las cuales se van a aplicar cierto número de casos aceptables bajo ciertas condiciones en situaciones aleatorias, bueno, sometidas a situaciones aleatorias. Un ejemplo que podemos mencionar y se toca en psicología es la interacción entre la psicología y la genética, en lo que se refiere al concepto de la epigenética, en donde se dice que la herencia de una persona no determina la vida de una persona, que los padres de un muchacho sean alcohólicos no determina que el muchacho se convierta en alcohólico, puntualmente hablando. Entonces, ¿no?, en esa lógica decimos que hay una serie de factores importantes que, además de la herencia genética, van a incidir sobre el estilo de vida que va a adoptar el sujeto. En este caso, un estilo de vida que pueda ser peligrosamente próximo a formar una dependencia al alcohol, ¿no es cierto?, o una persona a la cual renuncie por entero al alcohol. Factores históricos, factores personales, factores económicos, etc. Luego, si hablamos de la teoría científica conformada por las leyes, las teorías científicas nos permiten tener, por lo menos a los científicos les permiten tener un conocimiento más sistemático, un conocimiento más unificador y coherente de aquellos fenómenos los cuales se están estudiando. A medida que se va desarrollando una teoría científica, la misma pues eventualmente va a dar a entender a los estudiosos y a las personas comunes, ya que los estudiosos tienen que divulgar esto a las personas comunes, ¿no es cierto?, para que las entiendan en un lenguaje que lo entiendan, va a demostrar que no siempre las leyes se aplican a todos los casos bajo, ¿no es cierto?, las mismas circunstancias, que existen excepciones para toda ley, próximo a lo probabilístico, pido disculpas. Entonces, ¿no?, estas leyes en particular tienen que tener un alto carácter predictivo, predecible, y las mismas muchas veces, gracias a su formulación, permitirán el descubrimiento de fenómenos que antes de ellas no eran conocidos, no se entendían, no se conocían en resumidas cuentas, valga la redundancia. De aquí el texto nos refiere a aspectos importantes en cuanto a las referencias epistemológicas. Hasta este momento se ha hablado de lo que se entiende como comprender la verdad en sí misma, de las cosas en sí misma, a través del método científico. Pero surgieron visiones epistemológicas como el representalismo, constructivismo, posiciones no estrictamente racionalistas, las cuales señalaban de que no siempre se va a poder conocer la realidad absoluta a través de la observación, a través de la experiencia, que existen excepciones, sino
Por ejemplo, si pasamos al concepto del representativismo, lo que hace el científico es interpretar los fenómenos, determinar lo que son regularidades y luego profundizar la comprensión sobre estas regularidades. Lo que es el constructivismo, que el método muchas veces se convierte en una especie de objetivo final para el científico. En realidad lo que aquí importa no es el método, sino el fin, el conocimiento. Entonces el método tiene que tener un carácter meramente instrumental, alcanzar el conocimiento y comunicarlo eficientemente de manera científica. Y las posturas no enteramente racionalistas refieren que no siempre vamos a tener que depender o confiar por entero en la observación y la experiencia, porque para construir conocimiento científico también deben tomarse en consideración aspectos de índole personal e históricos. Aquí surge el planteamiento de Thomas Kuhn y los paradigmas, donde los trabajos empíricos no van a beneficiar a un conocimiento general, sino más que nada a un paradigma específico, y los cambios teóricos no van a beneficiar, van a mejorar el conocimiento en sí mismo, sino tipos de conocimiento. Lo cual refiere a los realistas, que insisten aún así, más que los realistas, diríamos más bien, pido disculpas, retrocedamos un poco, los moderados, quienes van a hablar y nos van a decir, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo planteado por Martorell y Prieto, algo puntual y algo simple. ¿Qué es esto? Que no hablamos de una sola verdad, la verdad en sí, sino hablamos de tendencias de la verdad. En términos epistemológicos, entonces, cuando hablamos, ¿no?, de lo que tendría que tener una teoría científica, serían las siguientes características más o menos aceptadas de forma general. 1, la simplicidad. 2, la fiabilidad predictiva. Tiene que predecir fenómenos. 3, coherencia interna. Tiene que evitarse, o por lo menos no debe presentar inconsistencias en su lógica interna, la teoría. Luego, la coherencia externa. Tiene que coexistir con otras teorías y finalmente tiene que presentar un poder unificador en esta lógica, es decir, que pueda unificar otras áreas del conocimiento, puntualmente hablando. Lo cual nos lleva a la psicología. ¿Qué características debería presentar de forma general en términos epistemológicos? Bueno, la psicología debe reconocer un cierto grado de subjetividad. Después de todo, cuando en términos, por ejemplo, de acuerdo a los planteamientos del modelo cognitivo, no podemos ver directamente ciertos fenómenos como la memoria, vamos a inferir a partir de la conducta, ¿no es cierto? Que está, bueno, realizar una tarea, evaluar la tarea para poder evaluar lo que entendemos como este proceso que no puede medirse, pesarse directamente. A su vez, ¿no es cierto?, también podemos entender, ¿no es cierto?, que muchas veces los datos dependen de la teoría. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, la transferencia o el trauma, entonces, ¿desde qué perspectiva y bajo qué metodología? Que la metodología no puede separarse del modelo, en este caso científico, del modelo teórico. Si estudio la transferencia, ¿no?, la interacción entre el paciente y el psicólogo, el terapeuta, la pregunta es, ¿desde una perspectiva psicoanalítica o desde una perspectiva desde el planteamiento cognitivo, si es que lo acepta el cognitivo, o desde una perspectiva académica científica? Luego hablaríamos lo que es el apoyo empírico de las teorías es limitado, que muchas veces el que trabaja en psicología, el investigador, va a tener que no poder controlar, va a tener que aceptar, pero va a tener que aceptar que no va a poder controlar todas las variables, todos los aspectos, porque hay cosas las cuales incluso el terapeuta no va a poder controlar, que van a contribuir a la mejora en las condiciones del paciente. Una interacción entre lo conceptual y lo metodológico, es decir, que muchas veces el método se relaciona con lo conceptual, los conceptos en particular y el constructo teórico que va a determinar los aspectos metodológicos, y la elección entre teorías, ¿no es cierto?, y asumir valores no estrictamente racionalistas, que muchas veces cuando abordamos un fenómeno vamos a hacerlo desde una perspectiva ideológica, una adscripción ideológica, tal cual se mencionó, ¿no es cierto?, anteriormente. Si hablamos del método científico tal cual, el método científico tiene que presentar como una característica importante su carácter predictivo. El mismo tiene que, en este caso, presentar coherencia, no debe contradecirse a sí mismo. El conocimiento empírico científico tiene que empezar con la realidad y tiene que terminar con la realidad. Es decir, que toda inducción, todo planteamiento, toda afirmación de verdad tiene que ser finalmente contrastada con lo empírico, con la experiencia, puntualmente hablando.
Entonces pasamos a lo que referimos como llamado método hipotético deductivo. El método científico es amplio y presenta diferentes manifestaciones. Una de ellas es el método hipotético deductivo. Este método está asociado directamente con lo que entendemos como las ciencias empíricas. El método hipotético deductivo presenta 4 puntos importantes, que son el punto de la observación, la hipótesis, la deducción y la contrastación. Se caracteriza principalmente porque se fundamenta sobre una hipótesis, la cual es obtenida con fuerte carácter inductivo, donde unas generalidades detectadas son sometidas luego a pruebas empíricas para deducir, sacar en este caso lo que entendemos como conclusiones fundamentales. Presenta 2 aspectos que son el aspecto racional y el aspecto empírico. El aspecto racional estará relacionado, cubrirá por lo menos lo que entendemos como la hipótesis y la deducción, otra obtención, ¿no es cierto?, de conclusiones. Mientras que el aspecto empírico cubrirá lo que entendemos nosotros como la llamada observación y la contrastación, fundamentalmente hablando. Como ejemplo interesante podemos decir que cuando hablamos de la observación tenemos el tipo de observación casual o una observación de laboratorio. La de laboratorio es totalmente controlada, altamente controlada, ¿no es cierto?, sistemática, dentro de la observación sistemática. Y luego tenemos lo que entendemos como la llamada observación de tipo casual, que muchas veces se da sin querer por parte del profesional. Un ejemplo, porque lo menciono, porque es un ejemplo interesante en la psicología, son los llamados perros de Pavlov. Cuando hablamos del condicionamiento clásico y lo que hablamos en términos psicológicos y creatividad, la llamada serendipia. Si hablamos en este caso, ¿no es cierto?, de este investigador ruso, hacia 1918 él estaba trabajando con cánidos, con canes, con perritos, en lo que era su función gástrica. Y de pronto, sin querer, de forma casual y una serendipia, descubre una forma básica de aprendizaje, que es un tema bastante extendido en el campo conductista, que sería lo que entendemos como el condicionamiento clásico. El animal, el sujeto, asociaba la salivación, ¿no es cierto?, con el técnico de laboratorio, aun cuando él mismo no tuviera alimento. Entonces, si hablamos de observación, hay elementos bastante interesantes y particulares. Si hablamos de la hipótesis, debemos entender que la misma depende de lo que entendemos como el carácter inductivo. Vemos una generalidad, se repite muchas veces, se registra esto y se enuncia en forma de una hipótesis. Para poder generar esta hipótesis muchas veces tenemos que también tener un cierto grado de creatividad, y puedo remitirme al caso de Arquímedes, cuando él trataba de trabajar sobre lo que entendemos la ley de la conservación de la masa, si mal no recuerdo, cuando entró a tomar un baño de tina y comprendió el elemento básico, cómo su cuerpo ocupaba el espacio que desplazaba la misma cantidad de agua, ¿no es cierto?, que la cual reemplazaba. Se dio cuenta de aquello, ¿no es cierto? Es decir, si mi cuerpo ingresa a una tina, la misma cantidad de agua es desplazada, la cantidad equivalente al volumen de mi cuerpo. Entonces, en ese sentido, él descubrió el eureka, como le llaman eso, lo tengo, el heurístico planteado desde una perspectiva cognitiva, psicología cognitiva en ese sentido, y que luego esta hipótesis debe ser verificada. De ahí la deducción, que es el aspecto de la racionalización, ¿no es cierto?, hacia la hipótesis, tratar de sacar conclusiones, deducir, que no es lo mismo que la deducción enteramente, ¿no es cierto?, lógica. Aquí se busca conocimiento empírico y no solamente conocimiento lógico, que sea con racionalidad, sino también con veracidad empírica y demostrable, repetible en todo ambiente. Y bueno, en todo ambiente similar, por lo menos si nos remitimos a las leyes probabilísticas. Y entonces tenemos este planteamiento en particular, que referimos como la deducción, deducir y sacar conclusiones particulares, las cuales finalmente serán sometidas a la contrastación, la cual, ¿no es cierto?, se remite a la llamada, de acuerdo a las palabras de Martorell y Prieto, reducción inductiva. Reducir todo el trabajo a los hechos verdaderos, ¿no es cierto?, a los hechos reales, en realidad, no verdaderos, reales, ¿no es cierto?, bajo un concepto, bajo un carácter inductivo, puesto que este tipo de resultados se obtienen bajo ciertas condiciones y tratemos de que se puedan verificar lo más que se pueda, porque hacer una verificación absoluta por lo menos resulta una tarea quizás imposible.